Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Bien, bien, todo bien. ¿Se escucha mejor que el otro día? Ok, sí, dicen acá, genial. Bueno, voy a compartir la pantalla para que terminemos de corregir el trabajo práctico número 8. Bueno, el otro día hasta qué ejercicio habíamos corregido, hasta el 6, inclusive, o hasta el 7. Hasta el 7, está bien. Quedaban el 8 y el 9 por corregir. Bueno, ¿volvieron a ver la parte teórica de este tema? A ver si entendían un poco más. Bueno, ahora cuando terminemos este tema vamos a empezar con el trabajo práctico con la teórica de la parte 3. ¿Estuvieron leyendo la parte 3? Los que están en el chat, contéstenme si sí o no, si pudieron ver algo, si hicieron estos ejercicios. Dalma dice que sí, que estuvo leyendo, pero no hizo el TP, o sea, el TP de la parte 3. Bueno, Melanie dice que sí. Eduardo dice que sí, que leyó, que es demasiado complicado. Tamara dice que sí. Bueno, vamos a ver que después de la explicación quizás se les resulte un poco más fácil. Bueno, entonces, Milu dice que Legui intentó hacer el trabajo práctico 3, pero le costó un poco. Bueno, después de la explicación de hoy seguramente te resulte más fácil. También es importante que entiendan lo que vamos a corregir ahora. ¿Tienen dudas de ese tema? Bueno, si no, sigamos corrigiéndolo y cualquier cosa me preguntan. Bueno, entonces, faltaba corregir la pregunta 8 y la 9. La 8 dice
¿De qué forma las células pueden obtener energía para sus funciones vitales? Diferéncielas brevemente. Bueno, acá hice un pequeño resumen. A ver, la forma en que las células pueden obtener energía es de diferentes formas. Siempre en las dos formas es degradando la glucosa, por ejemplo. Tenemos que la degradación de la glucosa se llama glucólisis y se degrada la glucosa, que tiene 6 carbonos, en 2 ácidos pirúvicos. En esta reacción se obtienen 2 ATP y 2 NAD reducidos. Se produce en el citoplasma. Después, el ácido pirúvico se puede degradar parcialmente, que se llama fermentación, o se puede degradar totalmente, que se llama respiración celular. Si el ácido pirúvico se degrada parcialmente, bueno, decimos que es fermentación. La fermentación puede ser láctica o alcohólica. En este caso, en la láctica tenemos que el ácido pirúvico va a formar otro compuesto que se llama ácido láctico. En cambio, en la fermentación alcohólica, el ácido pirúvico va a formar etanol. La característica que tiene la fermentación es que es sin oxígeno y es menos eficiente que la respiración porque se generan solamente 2 ATP. No hay cadena transportadora de electrones porque los electrones por ejemplo, que se obtuvo a través del NAD son utilizados para formar estos compuestos orgánicos. Bueno, después tenemos que puede pasar otra cosa, que es que después de la glucólisis, que es esto que está acá arriba, el ácido pirúvico se puede degradar totalmente. A eso se lo llama respiración celular. La respiración celular tiene diferentes etapas. La primera etapa es la formación de la acetilcoenzima A, donde se producen 2 dióxido de carbono y 2 NADH. Esto ocurre en la matriz mitocondrial. Después está el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan que la acetilcoenzima A se separaba la coenzima A y el acetil se unía a una molécula de 4 carbonos, formando una molécula de 6? Después, en ese ciclo, se iban a formar otros compuestos, se iba a obtener, en este ciclo se obtienen 2 FADH, 6 NADH, 4 dióxido de carbono y 2 ATP. También se produce en la matriz mitocondrial. Y después está la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, que se produce en las crestas mitocondriales. Los electrones ingresan a la cadena transportadora de electrones, los hidrógenos de los NAD y los FAD fosforilan al ADP más el fósforo inorgánico y lo convierten en ATP, y en este proceso de convertir ATP, el NADH el NADH puede producir 3 ATP y el FADH puede producir 2 ATP. Después, al final de la cadena respiratoria, el oxígeno acepta los electrones de todo ese proceso y se combinan, o sea, el oxígeno se combinan con los hidrógenos y forman la molécula de agua. Bueno, hasta acá vamos bien. Hay algo que no entiendan, escríbanme si entienden o no, así yo sé cómo vamos. Miguel dice que bien, Dalma también. Melanie, Tamara, Eduardo, ¿cómo vienen con esta parte? Tati, Candela, bien. Bueno, esto es importante porque, o sea, en esta parte se resumen varias cosas. Santiago dice que bien, bueno, Eduardo también, perfecto. Entonces,
Bueno, la otra pregunta dice, ¿qué sustancia es la que se oxida y qué sustancia es la que se reduce? Esto me parece que es la pregunta, bueno, debe ser la A. Bueno, dice, ¿qué sustancia es la que se oxida y cuál es la que se reduce? Bueno, primero tenemos la fórmula de la glucosa, o sea, vamos a ver cómo es, qué es esto de la degradación de la glucosa. Tenemos como sustrato la glucosa más 6 oxígenos, que como producto final vamos a obtener 6 dióxido de carbono, 6 moléculas de agua más energía. La sustancia que se va a oxidar va a ser la glucosa, que es esta, y la que se va a reducir va a ser el oxígeno, porque gana electrones o hidrógenos y se transforma en agua. En cambio, la glucosa pierde hidrógeno y forma dióxido de carbono. La otra pregunta dice, ¿para qué las células oxidan la glucosa u otra sustancia orgánica? Las células oxidan la glucosa para obtener la energía en forma de ATP. Es una vía catabólica, ya que se degrada la glucosa, o sea que se rompen los enlaces químicos, es decir, una molécula compleja se degrada en un compuesto más simple. Como resultado de esto también se libera la energía contenida en los enlaces que se rompieron y por eso es un proceso exergónico. En esta parte, en la parte B pusieron lo mismo o pusieron algo distinto. Milu dice igual, Dalma dice puse algo similar pero más simple. Bueno. La otra pregunta dice, ¿para qué se forman sustancias como el NADH y el FADH? Bueno, los electrones captados por el NADH y el FADH pasan de un aceptor a otro en la cadena respiratoria y parte de esa energía se utiliza para bombear hidrógenos a través de la membrana mitocondrial. La energía de los electrones liberada al pasar de un aceptor a otro es utilizada en la fosforilación oxidativa, o sea que se le agrega un grupo fosfato al ADP y se obtiene ATP. Bueno, después, la pregunta D dice, ¿cuál es la función del oxígeno? Esta se me borró, a ver, esperen un segundo. Ah, ya sé lo que pasó. Bueno, ¿cuál es la función del oxígeno? El oxígeno lo que hace es aceptar los electrones al final de la cadena respiratoria y se van a combinar con los hidrógenos para producir la molécula de agua, que es esto que está acá. Bueno, y después la E dice, ¿dónde se almacena la energía obtenida? ¿Cuántas de estas moléculas se obtendrían de 10 moléculas de glucosa degradadas aeróbicamente por una célula humana? Bueno, la energía obtenida se almacena en el ATP, en los enlaces de los fosfatos que habíamos visto el otro día. Una molécula de glucosa, o sea, pensemos, porque pregunta qué pasa con 10 moléculas de glucosa. Bueno, primero, una molécula de glucosa produce entre 36 y 38 ATP. Entonces, 10 moléculas de glucosa van a producir 360 ATP.
Y después la última pregunta dice, ¿qué obliga a las células musculares de los animales superiores a realizar fermentación láctica? ¿Es un proceso energéticamente favorable para el organismo? ¿Por qué? Bueno, las células musculares de los animales superiores realizan fermentación láctica por falta de oxígeno. No es un proceso energéticamente favorable para la célula, ya que se producen dos ATP. El NAD reducido o NADH se utiliza para formar otras moléculas orgánicas y no hay cadena transportadora de electrones. Bueno, ¿de esto pusieron algo parecido o no? ¿Los hicieron, no los hicieron los ejercicios? Milu dice que lo puso de manera más resumida, pero similar. ¿Los demás los hicieron o no? Salma dice que también. Es importante que ustedes me digan lo que entienden y lo que no, para que podamos despejar dudas, porque si no me dicen nada, no sé si lo están entendiendo o si lo hicieron, si no lo hicieron. Melanie dice que también lo hizo, pero más resumido. Bueno, y veamos la última, dice, completar con el término que corresponda. El proceso de degradación de moléculas complejas en otras más simples es un proceso metabólico conocido como catabolismo. El conjunto de esas reacciones químicas libera energía, por lo tanto la vía metabólica es exergónica. Como consecuencia de lo anterior, los productos tienen menor energía que los sustratos. ¿Esta tuvieron dudas o todos pusieron lo mismo? ¿Hay alguien que no haya sabido hacerlo? Salma dice que puso lo mismo. ¿Los demás pusieron lo mismo? Melanie dice que puso lo mismo. Candela también. Puso igual. Bueno, me pasó en otros casos que no habían puesto lo mismo y tenían dudas. Por ejemplo, de, no sé, ¿por qué catabolismo? ¿O por qué exergónico acá? Bueno, la parte 2 dice, en la degradación de una molécula de glucosa que se produce en el citoplasma de algunas células musculares, ante la ausencia de oxígeno, se obtiene una ganancia neta de 2 ATP, mientras que en la respiración celular con la presencia de oxígeno se producen 36 a 38 ATP. ¿En esa tuvieron alguna duda o la hicieron igual? A mí me dice que igual, Candela igual.
Bueno, y la última dice, todas las reacciones químicas celulares están reguladas por enzimas. Sustancias producidas por la propia célula capaces de catalizar las reacciones son muy específicas debido a la presencia de un sitio activo capaz de reconocer químicamente a sus sustratos. ¿En esta tuvieron dudas? ¿En la última? Samara dice que no. Igual también dice Alma. Eduardo dice, yo la última no la hice porque no la entendí. A ver, ¿en qué parte no entendía? ¿Qué poner dónde? Para que lo veo hecho, sí. Bueno, algunos tuvieron dudas con, quizás con esta parte, porque acá dice todas las reacciones químicas celulares están reguladas por, bueno, por enzimas, porque se acuerdan que las enzimas podían ser activadas o no, entonces si son activadas van a hacer que la reacción se produzca y si no van a hacer que no se produzca, y son capaces de catalizar significa aumentar la velocidad de la reacción. ¿Se acuerdan que aumentaba la velocidad de la reacción disminuyendo la energía de activación? Después, bueno, son muy específicas debido a la presencia del sitio activo. ¿Se acuerdan que el sitio activo es lo que les va a dar la especificidad a la enzima? Y a través de este sitio activo puede reconocer al sustrato. Bueno, de este tema, ¿tienen alguna duda o no tienen duda? ¿Lo entendieron todo o hay algo que no hayan entendido? Porque si no, ya lo damos como visto. Las chicas que están en el chat, ¿entendieron todo o les quedó alguna duda de algo? Dalma dice, yo lo vengo entendiendo, solo me falta estudiarlo más dedicadamente. Melanie dice que lo entendió bien, bueno, perfecto. Sí, sí, que no se lo acuerden ahora cada uno de los pasos, si todavía no lo estudiaron, es lógico, pero digo, me interesa saber si lo entendieron. Salma dice que por ahora puedo hacer el TT. Milu dice que hasta ahora viene bien, tiene que ir un poco más, pero viene bien. Bueno, claro, como no nos estamos viendo, no sé cómo vienen tampoco, si están entendiendo los temas, si no. Es importante que estén al día con estos temas. Bueno, entonces,
Vamos a empezar con el otro tema. Les voy a compartir el otro PowerPoint. Un segundo. Bueno, entonces vamos a empezar con este tema nuevo, que es en la parte de biomoléculas orgánicas. Bueno, las biomoléculas orgánicas ya las estuvimos viendo un poco, bueno, ahora con la degradación de la glucosa, y ahora más adelante la vamos a ver con la parte de ADN. Bueno, ¿cuáles son las biomoléculas orgánicas? Están las proteínas están formadas por aminoácidos, después están los hidratos de carbono, que están formados por monosacáridos o azúcares, después están los ácidos nucleicos, que están formados por nucleótidos, que van a ser los que formen el ADN y el ARN, que es el tema que vamos a ver después de este, y están los lípidos, que están formados por ácidos grasos y glicerol. Y también por fosfolípidos, que los vimos un poco los fosfolípidos y el colesterol en la parte de membrana. Bueno, ven bien, ¿no? Las diapositivas. Sí, creo que sí. Bueno, entonces, estas biomoléculas orgánicas van a estar presentes en todos los seres vivos y tienen átomos de carbono. Estos átomos de carbono van a formar enlaces covalentes con otros compuestos o consigo mismos. Entonces, puede formar compuestos orgánicos junto con el hidrógeno, que es en la mayoría de los casos, y también con otros elementos como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Bueno, tiene además mucha facilidad para enlazarse con otros compuestos y también con átomos de carbono, o sea, iguales a los carbonos. Todos estos enlaces los hacen mediante enlaces covalentes. Si en las moléculas de carbono, estas que vamos a ver ahora, hay solo carbonos e hidrógenos, se denominan hidrocarburos. Y vamos a ver por qué tienen gran facilidad para enlazarse con otros compuestos. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo la parte de uniones químicas? Estuvimos viendo los elementos, bueno, la masa atómica, el número atómico. No sé si se acuerdan, pero el carbono tenía en el primer nivel 2 electrones y en el segundo nivel tenía 4 electrones. Estos 4 electrones estaban en los electrones o formaban parte de los electrones de valencia y estos elementos se querían combinar con otros para, ¿se acuerdan que siempre que no estaban combinados,
se decía que eran inestables, pero cuando se combinaban se estabilizaban. Entonces, el carbono para estabilizarse se va a querer combinar con otro elemento para poder formar los 8 electrones del último nivel. ¿Se acuerdan que estos elementos querían parecerse al gas noble más cercanos a ellos? Entonces, el carbono va a querer unirse como máximo con 4 electrones, o sea, va a querer compartir sus electrones o que le compartan, pero tener en total 8 electrones en el último nivel. Entonces, ¿cómo puede formar los enlaces del carbono? Puede formar 4 enlaces simples, como ven acá. Puede formar 2 enlaces simples y un enlace doble. Puede formar 2 enlaces dobles o un enlace doble y un enlace triple. Estas pueden ser todas las opciones que el carbono puede hacer para llegar a completar el objeto. Ahora, ¿cómo son estos enlaces? Cuando se enlaza con otros elementos o consigo mismo, no se enlaza de una forma que llegue a... O sea, no se enlaza de una forma que tenga una estructura plana, sino que va a formar algo como pueden ver acá, que es un tetraedro. Esto sería un enlace, esto sería, ¿no? Y esto este sería un enlace, este otro, y este otro, y este otro. Bueno, los ángulos que forman entre un enlace y otro son mayores a 100 grados y esto le va a dar una estructura tridimensional. Esto va a ser importante para algo que vamos a ver un poco más adelante. Los hidrocarburos, dijimos que eran compuestos que van a tener carbonos e hidrógenos, y algunos de estos hidrógenos que van a formar parte de las reacciones químicas se van a poder sustituir por algo que se llaman grupos funcionales. Los grupos funcionales los vamos a ver en la próxima clase. Hay un montón de grupos funcionales, por eso es importante que los lean, porque eso sí se los tienen que acordar. Y esos grupos funcionales pueden estar, por ejemplo, formados por oxígeno y por hidrógeno, o pueden ser formados por nitrógeno o por fósforo. Y estos grupos funcionales le van a dar las características físicas y químicas. Cada uno le va a dar una característica diferente a otro. ¿Cómo son estos hidrocarburos? Ahora, en lo que vamos a ver ahora son solo hidrocarburos, porque hay hidrógenos unidos a las moléculas de carbono. Los hidrocarburos en este caso pueden ser lineales. La fórmula sería esta que ven acá. Cuando dice CH3, por ejemplo, acá, lo que significa es que este carbono está unido a 3 hidrógenos. Este número acá significa 3 hidrógenos. Entonces está unido a 1, a 2 y a 3. Y además está unido a otro carbono. Ahora, el segundo, acá dice 1 y 2 porque este es el primer carbono, este es el segundo y este es el tercero. En el segundo carbono dice CH2, porque hay 2 hidrógenos unidos al carbono. Sería este que está acá y este que está acá. Y además el carbono está unido a otro carbono y a otro carbono, para, como decía antes, completar el objeto del último nivel de los electrones de valor. Y acá dice CH3 porque este carbono está unido a este carbono y a 3 hidrógenos. Esto sería una cadena lineal. Esta que ven acá es una cadena ramificada, donde hay una cadena, o sea, muchos carbonos unidos con hidrógenos. Acá esta es una ramificación, esta es otra ramificación y esta es otra ramificación. Pueden formar cadenas lineales cerradas que se los llaman ciclos. Tenemos el ciclo propano, propano porque tiene 3 carbonos y forman un ciclo. Ciclo butano porque butano significa que tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 y forman un ciclo. Ciclo pentano tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5.
Un ciclohexano tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esas serían las cadenas lineales cerradas. Y después están los ciclos ramificados, donde hay, por ejemplo, un ciclo, otro ciclo, pero hay ramificaciones. Entonces por acá, por acá, por acá. Bueno, en la parte teórica, ahora les voy a decir bien la página, en la parte de las ramificaciones, les dicen algo de los carbonos primarios, secundarios y terciario y cuaternario. Les voy a mostrar esta imagen para que entiendan este párrafo. Está en la página 34. Y les dice que las ramificaciones, bueno, son comunes en los elementos de carbono-carbono y que hay diferentes tipos de carbono que se los clasifica como primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Bueno, el carbono primario. El carbono primario, que son los que están acá en rojo, significa que están unidos a 3 hidrógenos, por eso que dice CH3, o sea, este CH3 significa que este carbono está unido a un hidrógeno, a otro hidrógeno y a otro hidrógeno. Y además está unido a un átomo de carbono. Los carbonos secundarios, ¿qué significan? Que están unidos a 2 átomos de carbono, o sea, y además están unidos a 2 hidrógenos. La fecha que les muestro acá es como si acá estuviesen los hidrógenos. Los carbonos terciarios, con estos que están en azul, significa que están unidos a 3 carbonos. Sería. Este carbono está unido a 1, a 2 y a 3. Y también está unido a un hidrógeno. Y el carbono cuaternario significa que está unido a 4 átomos de carbono. A este, a este, a este y a este. Bueno, hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Hay algo que no entiendan? Díganme si vienen bien o no. Dalma dice que ok. Nino dice, profe, en el libro dice que el secundario se une a 2 átomos de carbono y el terciario a 3. Sí, ese es el mismo que yo te explicaba recién. Este carbono de acá está unido. Este es el secundario. Están verdes, los secundarios. El secundario está unido a un átomo de carbono y a otro átomo de carbono y a 2 hidrógenos. El terciario es este que está azul, está unido a este carbono y a este carbono. Y además está unido a un hidrógeno. ¿Sí? ¿Esto lo entendiste? Bueno, genial. Bueno, entonces seguimos. Bueno, hasta ahora vimos cómo eran las estructuras de los hidrocarburos, que podía haber diferentes uniones y diferentes clasificaciones, era lineal, ramificada. Bueno, ahora vamos a ver cómo es la clasificación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos se pueden clasificar como hidrocarburos alifáticos o hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son estructuras que son cíclicas derivados del benceno. Este es un benceno que ahora lo vamos a ver más adelante cómo está formado.
En cambio, los hidrocarburos alifáticos están formados por cadenas de carbonos e hidrógenos que no tienen anillos benzónicos. Se clasifican como alcanos, alquenos, alquinos y cicloalcanos. Primero entonces vamos a ver este grupo, lo de los alifáticos. Entonces dijimos, los alifáticos, por ejemplo, los alcanos, todos tienen enlaces sencillos. No hay ni dobles ni triples. Tampoco forman ciclos. Esta es la fórmula general, ahora la vamos a ver con un ejemplo. Esta N son átomos de un mismo elemento, o en realidad son átomos de carbono. Cuando ven esta N se tienen que contar cuántos carbonos hay, lo ponen acá y acá lo mismo. Y la terminación terminan con ano. Por eso acá dice alcano. Después están los alquenos, que hay al menos un doble enlace en las uniones entre los carbonos. La fórmula es esta. La terminación es eno, por eso se llama alqueno. Después están los alquinos, donde al menos hay un enlace triple en las uniones. Esta es la fórmula general, terminando con ino. Y después están los cicloalcanos, que son muy parecidos a los alcanos, pero forman ciclos o anillos. Y también terminan con ano. Entonces, ahora vamos a ver ejemplos. A los alcanos se les llaman alcanos o hidrocarburos saturados. Vamos a ver el primer caso, por ejemplo, el metano. Acá dice CH4, esto significa que este carbono está unido, este 4 significa que hay 4 hidrógenos, este carbono está unido a un hidrógeno, otro y otro, en total 4. Y los enlaces del carbono son simples con los hidrógenos. Recuerden que el hidrógeno, para completar los electrones del último nivel, recuerdan que el hidrógeno tenía solo un electrón y quería parecerse al gas noble más cercano, que era el helio. El helio va a tener 2 electrones. Entonces, por eso el hidrógeno se une mediante un enlace simple con el carbono. Son poco polares e insolubles en agua. Y vamos a ver cómo es la fórmula general. Tenemos acá carbono con una N acá. Esta N significa el número de átomos de carbono, lo mismo que esta. Vamos a contar carbonos hay, en este ejemplo del etano. 1, 2. Entonces acá ponemos un 2. Y acá en el hidrógeno ponemos 2 por 2 más 2. Sería 2 por 2, 4, más 2, 6. Acá contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la forma para que entiendan un poco más la fórmula general. Después están los cicloalcanos, que son átomos de carbono que están unidos por enlaces simples, pero van a formar un anillo. Entonces acá, por ejemplo, este carbono está unido a este carbono y a este carbono. Y además tiene estos 2 hidrógenos, un hidrógeno acá y otro acá. Este es lo mismo, está unido a este carbono y a este carbono, tiene un hidrógeno, otro hidrógeno, que no se dibujan los hidrógenos que yo les muestro acá, sino que se ponen así. Vamos a ver la fórmula general. Dice carbono N, hidrógeno 2N. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá ponemos 6 y acá ponemos 2 por 6, 12. Debería haber 12 hidrógenos. Hay 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Entienden esto que les estoy mostrando? ¿O tienen dudas? Bien, dicen Lu y Candela. Eduardo dice, ahora sí no entendía dónde salió el más 2. A ver.
Ah, no entendías este de acá, el 12N más 2. Ahora lo entendiste entonces. Sí, eso sí, si no lo explican capaz que es medio difícil de entender cuando uno lo lee. Ok, bueno. Entonces, hasta ahora vimos los alcanos y los cicloalcanos, nos falta ver los alquenos y los alquinos. Los alquenos también se los llaman olefinas, tienen enlaces múltiples, en particular enlaces dobles. Ven que acá hay un enlace doble. Y se los consideran insaturados. La fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N. Vamos a ver con el ejemplo acá. Tenemos este carbono que se une un doble enlace con este, por eso acá ya tiene dos enlaces, le faltarían dos del hidrógeno, y este se une con doble enlace con un carbono, con este otro carbono y con un hidrógeno. Entonces, la fórmula general, acá ¿cuántos carbonos hay? 1, 2, 3 y 4. Acá va un 4, y acá 2 por 4, 8. Acá serían 2 hidrógenos, más 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ven que coinciden. Y después están los alquinos, que son hidrocarburos, que son insaturados también, que tienen enlaces triples. En este caso lo tienen acá, pero podrían tenerlo acá con otra fórmula, ¿no? Y se llama, por ejemplo, bus2-ino, porque el triple enlace está en el carbono 2, siempre se cuenta desde acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Y la fórmula general es, acá habría que poner, en la N habría que poner hay un carbono, 2, 3 y 4. Acá va un 4 y después acá va 2 por 4, 8, menos 2, 6. Tendría que haber 6 hidrógenos. Hay 3 acá, más 3 acá, son 6. Entonces, de esta forma podemos ver qué es esto de la fórmula general. Hasta acá vimos los alifáticos, los hidrocarburos alifáticos, y ahora vamos a ver los hidrocarburos aromáticos. Esta parte de acá. Los hidrocarburos aromáticos son derivados del benceno. El benceno tiene la fórmula carbono 6, hidrógeno 6. El benceno es un anillo hexagonal donde hay átomos de carbono. Esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. Hay átomos de carbono, como ven acá, que están unidos. Hay 3 enlaces dobles. Este es el primer enlace doble. Este es otro y este es otro. Y se dice que tiene enlaces conjugados o alternos. Alternos significa que acá hay un doble enlace, acá no hay, acá hay un doble enlace, acá no hay, acá hay un doble enlace, acá no hay. Esta estructura le va a dar mucha estabilidad a la molécula, y cada uno de estos carbonos está unido únicamente a un hidrógeno. Fíjense este caso. Este carbono está unido con un carbono, tiene dos enlaces dobles con otro, o sea que está con 3, más esta unión con el hidrógeno forma los 8 electrones del último nivel. Y así con cada uno de los ejemplos. Estos compuestos aromáticos pueden ser monocíclicos, como este que está acá, que tiene un solo ciclo, o policíclicos, estos que tienen dos ciclos. Este es el compuesto naftaleno que se va a utilizar para la naftalina. Vieron que la naftalina tiene mucho olor, un olor muy fuerte. Bueno, justamente porque se trata de hidrocarburos aromáticos. Bueno, ahora, hasta acá, ¿qué es lo que vimos de por ejemplo, ¿no? Estamos viendo la parte teórica, pero de la parte práctica, ¿cuánto podrían hacer con esto que están viendo ahora? Hasta ahora pueden hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Ahora vamos a empezar a ver la parte teórica para poder resolver el ejercicio 3 y yo tendría la primera parte resuelta del trabajo práctico número 3. ¿Hasta acá tienen alguna duda de la diferencia de los hidrocarburos aromáticos, alifáticos? Tamara dice que no.
Bueno, Eduardo dice que por suerte dejó las dudas. Bueno, genial, así puedes leerlo y entender, porque si lo leían y no entendían, no estaba bueno. Dalma dice que no, tampoco. Bueno, entonces, ahora vamos a seguir con los isómeros. Los isómeros son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero tienen diferente disposición en el espacio. La fórmula molecular, por ejemplo, es esta. Ahora vamos a ver distintas fórmulas que van a tener diferente disposición en el espacio. Están los isómeros constitucionales o estructurales. Dentro de los isómeros constitucionales están los isómeros de cadena, de posición y de función, que ahora los vamos a ver, la diferencia entre cada uno. Y están los isómeros espaciales o estereoisómeros, donde están los isómeros geométricos, que ahora vamos a ver que es eso que dice cis trans, los enantiómeros y los diastereoisómeros. Esto es lo que los que habían hecho la materia, el curso de ingreso el año pasado, todo esto no estaba incluido. Quizás ya se dieron cuenta, pero bueno, por las dudas se les aclaro. Bueno, los isómeros constitucionales o estructurales van a diferir en la forma que van a tener la unión con los átomos. En este caso tenemos los isómeros de cadena. La fórmula molecular es esta. Vamos a ver dos ejemplos. Butano tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos. Hidrógenos tiene 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, con esta fórmula. Y está también el 2-metilpropano. Tiene un carbono, 2, 3 y 4. Y tiene que tener 10 hidrógenos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, la diferencia entre el butano y el 2-metilpropano es que difieren en la estructura de las cadenas carbonadas. Esta tiene una cadena carbonada así, y esta tiene una cadena carbonada diferente, con una unión diferente entre los átomos. Por eso son isómeros de cadena. Después están los isómeros de posición, donde acá ya vamos a ver algo de los grupos funcionales. Los grupos funcionales son estos que están acá, acá dice OH, acá también, son alcoholes. Vamos a ver por qué, por ejemplo, el oxígeno está unido solamente a un hidrógeno y un carbono. No sé si se acuerdan en la parte de uniones químicas, que los oxígenos tenían 6 electrones en el último nivel. Entonces, para completar el octeto, se tienen que unir a uno, o sea, se tienen que unir a dos compuestos distintos o el mismo, ¿no? En este caso se une a un hidrógeno y a un carbono. Entonces ya completan el octeto. A estos OHs se los, se los conoce como es un grupo funcional particular. En esta estructura, en el 2-pentanol, el grupo funcional va a ocupar una posición diferente que en el 3-pentanol. ¿Por qué? Porque acá el OH está en el carbono 2, este es el 1 y este es el 2, y acá el OH está en el carbono 3. Fíjense, carbono 1, 2 y 3. Y después están los isómeros de función, donde el grupo funcional es diferente. En este caso, en la misma fórmula molecular, tanto para el 2-butanol como para el dietiléter, tiene 4 carbonos, 10 hidrógenos y un oxígeno, pero este grupo funcional es un OH, o sea, un alcohol, y en este caso el grupo funcional es uno que se llama dietiléter, perdón, es un éter. Este éter, o sea, este oxígeno, la particularidad que tiene este grupo funcional es que hay un oxígeno que se va a unir a 2 carbonos. ¿Se acuerdan que le dije que tenía 6 electrones? Entonces se va a unir a otro carbono y a otro carbono y completa el octeto. Entonces, en este caso, el grupo funcional es un alcohol y en este caso es un éter.
que la semana que viene vamos a ver la diferencia entre el éter y el alcohol. Bueno, hasta acá, ¿esto tienen alguna duda o lo entienden? Díganme y vemos si seguimos o no. Mir dice, hasta el momento voy bien. Bueno. Dalma dice todo ok. Bien, dice Candela. Bueno, bien. Bueno, entonces, hasta ahora vimos los isómeros constitucionales o estructurales, que son estos de acá. Ahora vamos a empezar a ver los isómeros espaciales. Los isómeros espaciales tienen los mismos enlaces, pero se diferencian en la disposición espacial que van a tener estos enlaces. Vamos a ver el primero, que son los isómeros geométricos, esto que habíamos leído antes, se decía cis-trans. Cis significa que tienen los grupos del mismo lado, sería este caso, y trans es que tienen los grupos del lado opuesto. Acá tenemos esta molécula que es cis-2-buteno y esta es trans-2-buteno. Para ver de qué lado están, tendrían que hacer como una división acá, en esta línea, y en esta línea, los que quedan. Si yo hago la división acá, el CH3 y el CH3 van a quedar del mismo lado. En cambio, si hago la línea acá, el CH3 queda para un lado y el otro CH3 queda para el otro lado. Entonces, estos quedan para el mismo lado, se llaman cis, y estos quedan en lados opuestos y se llama trans. Bueno, después están los enantiómeros, que son imágenes en espejo que se llaman especulares, en espejo el uno del otro y no son superponibles. Vamos a ver este caso. Es medio difícil de mostrarles cómo es el espejo si no puedo usar las manos, pero si ustedes quieren superponer este compuesto con este, fíjense que no lo pueden superponer, no va a coincidir. Vamos a ver acá, por ejemplo, el OH, este, yo lo junto, o sea, si yo lo superpongo con este elemento, acá hay un hidrógeno, no hay un OH. Este OH está en espejo, o sea, está como enfrentado. Esto lo pueden ver en la página 39, que les muestra, por ejemplo, el gráfico de un enantiómero, imagen circular no superponible. Les muestran un compuesto y después está ahí como un espejo. Bueno, acá sería lo mismo, como si acá hubiese un espejo y esto se reflejara en esto. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay carbonos que se llaman quirales. Vamos a ver el ejemplo en este compuesto, que es un poco más fácil que este. Un carbono quiral es un carbono que está unido a átomos de diferentes grupos. Vamos a ver este carbono. Este carbono está unido a un hidrógeno, está unido a un oxígeno y un hidrógeno, está unido a un carbono, un hidrógeno y un oxígeno, y está unido a un carbono, dos hidrógenos, un oxígeno y un hidrógeno. O sea que está unido a cuatro cosas diferentes. Cuando este carbono está unido a cuatro cosas diferentes, existe esta disposición que se llama enantiómero, donde se puede observar la imagen especular de este, o sea, la imagen que va en espejo. Esta molécula que tenemos acá es la molécula de glucosa, que la vimos en la glucólisis. En la glucólisis la vimos cerrada. Después vamos a ver bien cómo es que se cierra esta estructura, pero esta estructura es algo conocido, digamos, ya lo estuvimos viendo, y la semana que viene también lo vamos a ver. Esta molécula de glucosa tiene algo que también está en la página 39,
Los OH, de por ejemplo esta molécula de glucosa, en la mayoría de los casos están del lado derecho de los carbonos. Estos enantiómeros se llaman D o dextrófilo. En cambio, cuando los OH que están en la mayoría de los casos del lado izquierdo, se los llama L o levófilo. Entonces dan compuestos que son distintos. Bueno, y después el último caso que tenemos es el caso de los diastereoisómeros que tienen al menos dos carbonos quirales. En este caso, este va a ser un carbono quiral y este va a ser otro carbono quiral. ¿Por qué? Porque este está unido a un CH3, a un hidrógeno, a un oxígeno y un hidrógeno, y este a otro carbono. Y este carbono está unido a este carbono, a este CH3, a un hidrógeno y a un otro que se llama, otro compuesto que se llama Br. Bueno, y ahora tenemos que ver qué pasa con el que está a la derecha. El que está a la derecha, fíjense que esta parte de acá arriba, este centro no cambia. ¿Por qué? Porque tienen los mismos grupos que de este lado. Si comparamos este elemento, este grupo con este grupo, o esta molécula con esta molécula. Este CH3 está acá, de este lado también, este hidrógeno está de este lado también, el oxígeno y el hidrógeno están del mismo lado, pero miremos qué pasa con este carbono con respecto a esta parte de la molécula. El CH3 está en el mismo lugar, pero el bromo está puesto en una disposición diferente. Acá está el bromo, acá está el hidrógeno, en cambio acá está el hidrógeno y acá está el bromo. Entonces, en uno de los carbonos, a esto se les llama sustituyentes, los sustituyentes tienen diferente disposición espacial. En cambio acá tienen la misma disposición espacial. ¿Sí? Tiene que ver, estos isómeros que les estoy contando ahora tienen que ver con la disposición espacial. Pero la fórmula molecular es la misma. ¿Sí? ¿Entienden esto que les estoy contando? Salma dice que sí. Tamara pregunta, profe, ¿qué unión es la de los carbonos con los hidrógenos? Los elementos que tienen carbonos e hidrógenos los llaman hidrocarburos. Es una unión covalente la que tiene el carbono con el hidrógeno. Pero todas las que estamos viendo acá son uniones covalentes. No sé si esa es tu pregunta o en realidad me estás queriendo preguntar otra cosa. Digo, por cómo está dibujada la unión. Ah, no, pero esta unión la tienen dibujada así porque es como una imagen espacial. Es como, fíjate que está como atrás del oxígeno y el hidrógeno, pero siempre lo vemos como líneas. Siempre vemos el carbono acá y acá vemos un hidrógeno, acá vemos un OH y acá vemos un CH3. Acá se nos muestran en forma espacial, como en tridimensional. Claudia pregunta, toda la parte de arriba no cambia. Claro, la parte de arriba no cambia, pero la parte de abajo sí. Lo que cambia es la disposición espacial, pero no cambia la molécula, no cambia ni el enlace ni nada, sino cómo es la forma espacial de esta molécula. Por eso está con una línea diferente, esto es.
A veces, porque estos elementos a veces los vemos en un solo plano, cuando lo ponemos, esperen que les muestro otro, sería este caso, lo vemos en un solo plano, pero acá no lo estamos viendo en un solo plano. Fíjense que este va para allá, este va para allá. Porque en realidad todos los elementos tienen como una disposición espacial, simplemente que los escribimos como si no la tuvieran. Bueno, entonces ahora con esta parte que vimos hoy, pueden hacer todo el trabajo práctico número 3. Lo importante es que lean esto de vuelta, a ver si tienen dudas, y que lean la parte que sigue, porque en realidad la teórica es hasta la página 62, pero los trabajos prácticos se dividen en 3 partes. La otra clase la tendremos el día de las clases normalmente, el martes a las 2, que sería la hora de la clase. Estoy tratando de respetar los días de las clases, excepto hoy porque, bueno, es feriado. Eh, Mañana también, como para que ustedes, si alguno está trabajando, que puedan unirse igual en la videollamada. Entonces, en la próxima clase lo que vamos a hacer es que ustedes me van a decir qué elementos, no sé, por ejemplo, 2A que pusieron en el A, que pusieron en el B, y lo vamos corrigiendo. Pero lean todas las preguntas. Sí, Miru dice, profe, pregunta, ¿cuál es la fórmula de los isómeros? No, los isómeros tienen igual fórmula que las que estuvimos viendo antes, ¿ves? Por ejemplo, esto es un isómero, la fórmula que tienen es una fórmula molecular característica de un elemento. Este tiene una fórmula molecular que va a ser igual a esta, sin embargo son isómeros, porque difieren en la forma en que se unen los átomos. En este caso difieren en la estructura de la cadena. Este forma esta cadena y este forma como esta ramificación. Ah, ok, te habías perdido, pero ahí entendí. Bueno, entonces, para el martes, lean toda la parte práctica, parte teórica 3 y traten de hacer los ejercicios de la primer día y de la parte 3 sí, el trabajo práctico número 3 y traten también de hacer los que siguen, porque me parece que si hacen los ejercicios que siguen, la parte teórica la van a entender más. Hay muchos grupos funcionales, la clase que viene los vamos a ver, así que léanlo. Eso. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, Tamara me dice que no, los demás. Melanie dice por ahora no, Miri tampoco, Daniela no, Tati no. Bueno, entonces nos vemos el martes a las 2.
y corregimos esta parte y seguimos explicando la parte teórica. Acuérdense ahora de anotarse en el tablón, los que participaron de la clase. Ok, bueno, entonces volvemos a encontrarnos el martes, perdón. Bueno, saludos.